Qué gusto me da junto a mi esposa saludarles nuevamente, hermanos. Anhelo que la gracia y la paz de Dios abunde en sus corazones. En esta oportunidad estudiaremos el tema el alimento del reino de Dios. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por nuestra salvación en Cristo Jesús. Por favor, en el nombre del Señor Jesús, concédenos que escuchando tu palabra, tu Espíritu Santo nos haga entender la institución de la cena de tu Hijo Jesucristo y así aprender cómo alimentarnos de ella en tu reino. Amén. La institución del pan en Mateo capítulo 26, verso 26 dice lo siguiente: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y mientras comían, el Señor Jesús transformó la última Pascua en la primera cena del Señor. El Señor Jesús es el motivo principal de ambas celebraciones, siendo representado simbólicamente mediante el Cordero Pascual allá en el Éxodo en Egipto, y mediante los elementos del pan y del vino en esta primera cena representan simbólicamente al Cordero de Dios. Fue así que la cena del Señor Jesús fue instituida como una ordenanza perpetua para su iglesia y también para el pueblo de Israel. Tomó Jesús el pan. ¿Qué significa esto? Simboliza su cuerpo, pues Él estaba presente y le estaba afirmando a sus apóstoles, así como la vida del cuerpo es sustentada con pan, así también la vida del alma es sustentada por nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús ya se los había dicho anteriormente en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y bendijo. Esta frase ha sido muy discutida por los eruditos bíblicos, pero muchos han llegado a la conclusión de que el Señor Jesús daba gracias al Padre por medio de la oración que lo había separado para un uso muy especial. La provisión de Dios el Padre a la humanidad entera, el pan venido del cielo, el alimento del reino para salvación. Juan capítulo 6, verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo entero. Y lo partió. El Señor Jesús le estaba dando una ilustración gráfica e inolvidable a sus apóstoles, lo que otros harían con su cuerpo el día siguiente. El pan simboliza el cuerpo entero que fue entregado sin reserva en la cruz, a fin de que pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dio a sus discípulos. Como Señor de la familia de la fe y como Señor de la cena pascual, son solo los apóstoles que tienen derecho
a la cena con él, y de ella se han de bendecir todos los creyentes genuinos de su cuerpo, o sea, su iglesia. Y dijo: así pues, habrían de hacer con él que otras personas lo iban a demoler. Tomad, comed. Jesús les estaba diciendo: recibidme como yo voy a ser ofrecido en sacrificio. Este es mi cuerpo, que va a ser molido, que va a ser destruido, que va a ser atormentado, que va a ser sacrificado para redimirlos a ustedes. Así que el Señor Jesús, al tomar el pan en sus manos, estaba indicando que su muerte era un acto voluntario. Su destino lo tenía en sus propias manos. Lo dice el Evangelio de San Juan capítulo 10, verso 15. Y pongo mi vida por las ovejas. El Señor Jesús, al dar gracias a Dios, le estaba ofreciendo alabanza por la libertad y por la vida plena de provisión que vendría de Dios mismo a todo aquel que le creyera. El Señor Jesús, al partir el pan, estaba diciendo que su cuerpo sería roto y sacrificado como víctima por la redención eterna de todo aquel que cree de todo corazón. El Señor Jesús, al decir: tomad, comed, esto es mi cuerpo, estaba diciendo que Él debe de ser recibido por fe en el alma del hombre que verdaderamente le cree. El Señor Jesús, entonces, hermanos, Él quiere que le comamos, y ese comer es recibirlo como nuestro Señor, suficiente Salvador de nuestra vida. En resumen, la institución del pan, la cena pascual, ha tenido un rico contenido simbólico. Los judíos piadosos comen el cordero celebrando la sangre que protegió a los primogénitos de la muerte de la plaga antes del Éxodo. Las hierbas amargas son un memorial de su esclavitud en Egipto. El pan sin levadura simboliza la prisa con que salieron de Egipto. El Señor Jesús le dio un nuevo simbolismo a esta ordenanza. El pan representa su cuerpo, que fue desgarrado, demolido bajo los latigazos de los soldados romanos y la crucifixión. Entonces, su sacrificio expiatorio comenzó un nuevo éxodo en el corazón de muchos que hemos sido y seguirán siendo libertados de la esclavitud del pecado por la sola fe en la persona y obra de Jesucristo. La institución de la copa, versículo 27-28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de pecados. Y tomad la copa. El Señor Jesús estaba enseñando otra vez que su muerte era voluntaria y que seguiría siendo la voluntad del Padre cuando oró en el Getsemaní.